el aviso de grabación. Bien. Ah, Bueno, sí, perfecto. Ahora sí. Me presento nuevamente, entonces, mi nombre es Karen Ruggera, yo soy psicoanalista, soy la creadora de Espacio al menos 2. Y bueno, me gustaría contarles en primer lugar qué cosa es lo que hacemos acá en Espacio al menos 2, que es el sitio a través del cual han sido convocados para participar de este conversatorio. Entonces, bueno, Espacio al menos 2 es un sitio web que tiene como objetivo fundamental la transmisión del psicoanálisis a través de diversas actividades, grupos de estudio, cursos, charlas, conversatorios, un espacio clínico que próximamente será agregado al calendario 2026, bueno, variedad de cosas y de algunas cuestiones que en algún momento surgirán. El sitio lo creé hace 1 año y medio aproximadamente, venía pensándolo y tratando de ver cómo llevar adelante el asunto, pero bueno, fue bastante complejo ponerlo en marcha. Ya estamos acá, estamos de a poquito avanzando. Se han sumado a trabajar conmigo hace algunos meses estas 2 colegas hermosas que hoy van a conversar con nosotros. Me refiero a Ana Paula Cabaleiro y Melina Belloz, por lo que me siento contentísima, muy entusiasmada y honrada de contar con ustedes, chicas. Muchas gracias. Bien, dicho esto, les comento que a medida que vayamos avanzando con la presentación de los temas que elegimos disparadores para el conversatorio de hoy, les voy a ir contando un poquito más sobre cada una de ellas, ¿sí? Y bueno, la idea básicamente es que hagamos una introducción más de índole teórica para ir entrando en tema y luego dar lugar a la perspectiva clínica, así que creo que es lo que en realidad más nos interesa. El título de la actividad lo hemos nombrado como La época actual y el lugar del analista. Es un título que fue el que elegimos, pero al que podríamos pensar como qué lugar para el psicoanálisis en esta época, en principio, y entonces desde dónde operar como analistas, ¿no? Es decir, solo en nuestros consultorios, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo hablamos? ¿Dónde? ¿Cuándo callamos? ¿No? ¿De qué va el silencio del analista? Bueno, varias cuestiones que por ahí parece que van de suyo, pero estamos en una época que no es la época tradicional o la época pensada en el psicoanálisis de la época vienesa freudiana, ¿no? Bien, entonces les decía que intenté pensar alguna introducción antes de darle lugar luego a las colegas y pensaba, ¿no?, cómo comenzar a introducirnos en este tema. En ese punto recordé algunas cosas que dije hace unos meses en otro espacio, así que decidí retomar algunos puntos que planteé en ese momento, siguiendo la propuesta de Lacan en relación a la problemática de la época. Y él situaba que muchas manifestaciones sintomáticas actuales se vinculan con la declinación del padre, es decir, que se presentarían de manera consecuente con esta noción. Esas consecuencias se relacionarían con el avance de la ciencia, sujeta a la lógica de la mercadotecnia, y entonces al discurso capitalista. Pero este tema no es algo que haya comenzado ahora, quiero decir, en los años 2000, por decir de alguna manera, ¿no? Es algo que el psicoanálisis, y fundamentalmente Lacan, ubica a mediados del siglo pasado. Ya pasaron 75 años del comienzo de lo que llamamos primera enseñanza de Lacan, aproximadamente. Entonces, ubicamos que este quiebre podría pensarse en relación a varios cambios socioculturales que afectan la función paterna como garante de la ley y el orden simbólico, cuestión que impacta directamente en la estructura familiar tradicional. Les pido, a ver, un momento, que creo que hay gente esperando, ¿sí? En un minutito. A ver ahí. Qué lento que está esto. Mucha tecnología, pero
baja la tensión eléctrica acá en Argentina y sonamos. Ahí está. Sí, pero acá sigo estando esperando que esto me permita que entren, a ver. Ahí. Bueno, a ver si ingresaron, no, hay muchas personas, dice. Ahí, parece que sí. Bueno. Bueno, buen día a la gente que recién ingresa. Estamos recién iniciando con algunas cuestiones introductorias en relación a la declinación del padre y el discurso capitalista, como para ponerlos en tema. Bien, entonces decíamos que el problema que planteábamos en relación a los cambios socioculturales que afectan la función paterna, afectan la estructura familiar tradicional en relación justamente a que la función paterna sería garante de la ley y el orden simbólico. El significante nombre del padre, entonces, resulta primordial para la articulación deseante en esa época, ¿no?, de Lacan, donde estábamos ubicando algunas cuestiones de su primera enseñanza, por eso menciono el nombre del padre. Primordial como significante que permite articular entonces lo deseante e imprescindible, en tanto permite un cierto anclaje del sujeto que en la actualidad parece andar sin brújula. A raíz de estos cambios, y a partir de algunos virajes de Lacan respecto de su enseñanza, nos encontramos con algunas cuestiones que él plantea en el seminario 17, en relación al discurso capitalista, justamente, y dice respecto de esto que se produce por una mutación del discurso del amo clásico. ¿Sí? Yo agrego clásico porque ahora el amo es el mercado. Lo que pasa es que resulta ser un amo que no se encarna en nadie, ¿no? Entonces, están todas y en ninguna parte a la vez. Yo les propongo entonces que recordemos primero de qué se trata este asunto, me refiero a los discursos. Ustedes saben que Lacan elabora una tipología discursiva en la que incluye 4 discursos, es decir, 4 tipos posibles de lazo social. Los menciono: el discurso del amo, el discurso histérico, el discurso del analista y el discurso universitario. Parece que va de suyo, pero me parece importante destacar que él plantea una elaboración de una tipología discursiva, como decía recién, que me parece que podría ser importante para que lo tengamos en cuenta en relación a qué discurso escuchamos en la clínica cuando tenemos un paciente delante, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿desde qué discurso vamos a operar nosotros también, ¿no? O sobre qué discurso vamos a operar. Entonces, en relación a estos discursos, a estas 4 posiciones o lugares, que ya podemos ir pensando como lugares incluso topológicos, a los que el psicoanalista va a denominar agente, otro, producción y verdad. Yo quería mostrarles, para quienes no saben, porque quizás muchos sí, pero no todos, y no es una redundancia decir no todos. No sé si se ve, ustedes podrán decirme, o si está al revés. Si está al revés, doy vuelta a la hoja. ¿Se ve? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Me escuchan? Se ve, se ve. Sí, sí, me parece que está perfecto. Sí. Un poquito más atrás por ahí, para que se vean. ¿Acá? Ahí, exacto. Bueno, Exacto. ubicamos las posiciones, ¿sí? El agente, el otro, la verdad y la producción, ¿sí? Simplemente para que podamos ir como teniendo alguna imagen de lo que ahora les voy a mencionar. Y acá en color rosa, una barra doble que Lacan propone como barra de imposibilidad, ¿sí? Bien. A ver, denme un momento que creo que hay gente esperando. Sí, justo te iba a decir eso, Karen. Porque, claro, No, dice nadie. A ver, ya puede unirse. Bueno, se ve que alguien se unió directamente. Porque no... No, porque alguien me mandó una captura que dice nadie respondió a tu solicitud para unirte a la llamada, pero no la veo.
Le dije que ahí pruebe otra vez. Sí. Bueno, voy continuando, cualquier cosa me avisan. Bien, entonces, ahí está. Escuché el ruidito. Bien. ¿Cómo cuesta? Claro, tarda. Bien, parece que ya está. Bueno, ahora sí. Bueno, les mostraba entonces el esquema para ir teniendo alguna idea para quienes no se han encontrado aún con esta tipología planteada por Lacan en el seminario 17. Y entonces uno podría decir, si miramos el esquema en relación al lugar de la gente y al lugar del otro, les aclaro que es un otro minúscula, pero que no lo vamos a pensar en relación al otro con minúscula, al otro semejante, sino justamente a un lugar en donde podríamos ubicar la dirección de algún discurso, ¿sí? Pero en primera instancia, en este esquema que les acabo de mostrar, parece que se conservan ciertos resabios del vínculo entre emisor y receptor, diferencia que, bueno, aquí no hay una medida o una mediación por el mensaje, ¿no? En principio. Bueno, uy, qué complicado que va a estar, discúlpenme, pero... Tendríamos que haber empezado a hablar Melina o yo, así podías admitir. Sí, claro, bueno, no importa, ya lo resolvemos, no hay problema. Lo que pasa es que no quedó claro, se ve este asunto de que tenían que poder ingresar de forma directa. Bueno, la próxima ya lo tendremos en cuenta. Bueno, entonces, les decía que nosotros notamos en ese esquema que veíamos recién que la relación entre la gente y el otro no está mediada por el mensaje. Y que aquello que se encuentra por encima de las barras, es decir, el agente y el otro, lo podríamos ver como lo manifiesto, lo visible. En cambio, lo que se encuentra por debajo, podríamos pensarlo como lo latente, ¿sí? Lo que se esconde detrás del discurso. El agente es el lugar donde se apoya el discurso, ¿sí? El lugar de la gente. Entonces, insisto en que es un lugar. El lugar donde se apoya el discurso, por lo que en un momento Lacan lo va a llamar puesto de mando, ¿no? Me parece medio raro pensarlo de esa manera, pero justamente por eso en el seminario 17 él va a especificar que el discurso no se puede situar a partir de un sujeto, porque bueno, ustedes saben que el sujeto es un efecto significante, ¿no? Entonces, en relación a esto, él va a decir que el agente es un falso agente y que en realidad se trata del lugar del semblante. Bien. Este agente, entonces, se dirige a un otro, entendido también en términos de lugar, como les decía recién. El otro, por ende, no es otro, o no es un otro, mejor dicho, exterior al discurso, sino que es un lugar, una parte del engranaje discursivo que vamos justamente a ubicar en relación a lo que plantea el paciente, a lo que el paciente trae. Permiso, un momento, ahí está. Bueno. La verdad, nos vamos por debajo de la barra, la verdad, por su parte, es el motor del discurso que se encuentra por debajo de la gente. Para Lacan, la verdad guarda relación, ustedes saben, con el decir. Puede solamente decirse a medias, porque es imposible decir la verdad en tanto toda, ¿no? Vamos dándole como una vuelta como para ir entrando en esta diferencia entre la lógica, ¿no?, fálica y la lógica, y una otra lógica, ¿no?, para ir pensando por un lado en lugar de el todo y el no todo. Esta imposibilidad, entonces, es estructural, ¿sí? Ya que vamos a notar entonces que la verdad se ubica en el plano de lo latente. En el seminario 16, es decir, el seminario anterior al que estamos tratando de ubicar ahora,
Lacan va a relacionar la noción de verdad y de saber, y entonces nos encontramos con esta frase que nosotros conocemos, que se llama la verdad tiene estructura de ficción, o que se llama, no, que Lacan menciona como la verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Eso dice algo sin saber lo que dice. Y por último, encontramos el lugar de la producción, que está por debajo del lugar del otro. Este lugar es un lugar de efecto o de producto, engendrado por el discurso que venga a caer en relación a estas posiciones, ¿sí? Entonces, en base a esto es que Lacan va a proponer, además de estos 4 discursos que se van a ir ocupando esas posiciones, con un quinto discurso, que en realidad él lo va a llamar pseudo discurso, y va a decir que es un pseudo discurso porque no arma lazo. ¿Sí? Bien, en este punto nos vamos a encontrar con la época actual, ¿no? Con esta falta o incluso por ahí dificultad importantísima respecto del lazo al otro. Yo me voy a situar solamente en el discurso del amo y en el discurso capitalista para ubicar algunas diferencias entre uno y otro. Le voy a dar la palabra a Melina y a Ana Paula, que tienen cosas muy interesantes para que pensemos juntos, ¿sí? Bien, a ver, espérenme un momento, que me parece que hay gente ingresando. Espero que... A ver. Elena, no sé si habrá podido ingresar, ahí está, bien. Bueno, continúo. Bien, entonces, teníamos, decía, el discurso del amo y el discurso capitalista, ¿no? Como un discurso, el capitalista, que se invierte, que es una mutación, decíamos antes, al discurso del amo. Lacan propone entonces el discurso del amo como aquel que comanda el inconsciente. Es el S1, entonces, el que va a estar en el lugar de la gente. ¿Se ve? Se ve. Se ve, en el lugar de la gente, entonces, estaría el S1, ¿sí? El S1, entonces, comanda al S2, que es el lugar del saber. Por debajo de la barra, debajo del S1, vamos a situar al sujeto, ese que ubicamos como dividido, y que en este discurso se encuentra en fading. Por lo tanto, en el lugar de la verdad. Esa verdad que decíamos recién solo puede saberse a medias. El resto de esta operatoria, el resto, lo que queda fuera, lo que se pierde de esta operatoria, en todo caso, la podríamos pensar como el lugar de la producción, ¿no? El objeto A en el lugar de la producción. Debajo de la barra, debajo del S2. Bien. Ahora vamos al discurso capitalista, que decíamos que es pseudo, ¿no? Y ahí lo que vamos a encontrar es, de este lado, espero que me avisan si no se ve, de este lado, del lado izquierdo, encontramos lo mismo que teníamos recién en relación al discurso del amo. Y del lado derecho lo que encontramos es justamente esa inversión, ¿sí? La barra está invertida. El sujeto está en el lugar de la gente. Y desde allí comanda el saber, comanda el S2. Por lo tanto, el saber inconsciente se desarticula del S1 que comandaba, quedando entonces el S1, debajo de la barra, debajo del sujeto. Ahora bien, el saber, al no encontrarse articulado por el S1, cobra lugar de conocimiento, ¿no? Conocimiento que Lacan decía por ahí en los años 70 que es algo que debemos repudiar, ya que debajo de la barra se sitúa el A minúscula, pero ya no como resto, sino como producción capitalista, luz de goce. Y el S1 queda en el lugar de la verdad, dándole consistencia al ser. Bien, les pido por favor un momento más, que me parece que hay alguien más esperando, a ver.
Ahí va. Bien. Bueno. Entonces decía que el S1 en el lugar de la verdad le da consistencia al ser. El S2, el saber desarticulado de su regulación con el S1, lleva entonces a un saber ilimitado y a la producción de objetos de consumo y goce, distintos del objeto como causa de deseo. Se trata entonces, decíamos, de un pseudo discurso que sutura la división del sujeto y crea un ciclo cerrado que impide la ruptura y el acceso a la verdad del goce. Bien, creo que con esto, como para esta introducción teórica, estaríamos. A mí me gustaría darle la palabra entonces a Melina Belloz, no sin contarles, como les decía al comienzo, algunas cuestiones, ¿no? Melina es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, se dedica a la atención de adultos y adultos mayores, tiene experiencia tanto en consultorio privado como en instituciones de salud mental, también es ayudante de cátedra en clínica en la emergencia, una práctica dictada en la UBA, además de 10 años de experiencia en selección de personal, que es otro área, pero donde también es posible pensar algunas cuestiones en relación a lo que nos interesa. Bien, entonces, Mel, te damos la palabra y chamo. Bueno, gracias a todos por estar. Un sábado lluvioso, fin de año, así que muchas ganas para cerrar las actividades, como decía Karen, que ya lo presentó, así que encantada de estar. Bueno, como ella dijo un poco, la idea es pensar en torno a la actualidad, va a ser un poco la línea que una lo que traemos las tres. Y a mí particularmente me gustaría reflexionar un poco del lugar de la muerte en los tiempos actuales, ¿no? Y la idea de pensar por qué justamente hoy la muerte como parece más difícil de alojar, por qué los duelos se vuelven más complicados, detenidos, hasta obstaculizados, ¿no? ¿Qué relación hay eso con la actualidad? Así que en principio me gustaría empezar con Freud, cómo no hacerlo, ¿no? Como para punto de partida. Más allá de algo basal, creo que es bastante repensable en la actualidad, ¿no? Porque Freud ya nos enseñó que la muerte es imposible de representar en el inconsciente, o sea, no tiene representación alguna, y esa misma imposibilidad llevó a las culturas, a las sociedades, a construir rituales, mitos, ¿no? Formas colectivas de simbolización. Voy a tomar un poquito de Duelo y Melancolía, que es un texto que en esta altura creo que muchos lo deben conocer, ¿no? Un escrito bastante principal en la enseñanza de Freud. Así que ahí él marca, además de la diferencia de duelo y melancolía, que no me voy a meter específicamente en esa diferencia, sino que marca que hay un punto de partida común, que es que ante la pérdida de un objeto de amor, deviene la exigencia de abandonar todas las ligaduras con el mismo, lo cual obviamente lleva una gran lucha, porque no es fácil abandonar una posición libidinal. Y él dice que una de las salidas posibles que puede aparecer ante esa exigencia es el apartamiento de la realidad. Acá leo una cita que dice, esta oposición puede ser tan intensa que surjan el apartamiento de la realidad y la conservación de objeto por medio de una psicosis desiderativa alucinatoria. En este momento lo va a enunciar así, no olvidémonos un poco de las estructuras, porque es otro momento. Pero bueno, podríamos pensar que en esa psicosis desiderativa alucinatoria algo similar a un delirio de lo que está pensando. Él dice, si prima el principio de realidad y se logra sustraer uno a uno los enlaces con el objeto perdido, el duelo llega a su fin y el yo se queda libre y exento para investir un objeto sustitutivo, un objeto de amor sustitutivo. En esto de sustitutivo es bastante clave porque, bueno, también es un momento de la enseñanza muy de la economía libidinal, así que va a aparecer bastante esto de sustitutivo.
Porque en la melancolía, cuando lo diferencia, también dice, ¿no? La pérdida de objeto, en este caso, es sustraída de la conciencia, y la sustitución que aparece es de una realidad, digamos, alternativa, que lo podríamos pensar quizá como una forma de delirio. Entonces, en este punto yo pensaba que hay algo de la época que melancoliza las muertes, no con la estructura, olvidémonos de eso, sino más bien en este sentido del apartamiento de la realidad, porque podemos pensar que es una época de empobrecimiento de lo simbólico, y al mismo tiempo de la primacía de lo imaginario, y como Freud propone que ante la negación de la realidad aparece esta realidad sustitutiva, ¿no? En forma de delirio que decía, la psicosis alucinatoria, él lo piensa como en esa época en neurosis narcisistas, pero por eso olvidémonos un poquito de la diferencia. Podríamos pensar que esa realidad sustitutiva, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando colectivamente aparece una realidad virtual que nos facilita esa realidad sustitutiva? Por ejemplo, las inteligencias artificiales, ¿no? Que no sé si lo han visto, pero hay algunas apps, desde la más básica, que subís una foto de un ser fallecido, por ejemplo, y le da movimiento, ¿no? Le sonrisas, como recrean la foto con un poco de vida, esa desde la más básica, pero después hay otras inteligencias artificiales que las podés nutrir con información, chats, videos, audios de voz, ¿no? Toda la información que vos tengas, y hasta se puede chatear como si esa persona estuviera viva, que es una recreación virtual y, ¿no? Que quedó ahí en el medio, porque es algo que está nutrido de información pasada, pero que quedó ahí en el medio como algo sustitutivo, justamente. Que me acordaba también que hay una serie que Black Mirror, capaz algunos la vieron, hace bastante tiempo atrás, proponía un capítulo bastante similar a esto y hoy lo estamos viviendo. Muy similar, donde se podía recrear al ser fallecido. Entonces, en torno a eso yo pensaba, ¿no configuraría esto una forma de negación y apartamiento de la realidad, ¿no? Como una forma delirante colectiva de sustitución de la realidad? Y en ese punto es que creo que hay una forma de melancolizar los duelos desde lo social, ¿no? Pienso que la muerte, por característica ya inherente, es compleja de inscribir en el aparato psíquico, o sea, no tiene representación, etc. Entonces, caminos posibles: tratamiento simbólico, cultura mediante, rituales, costumbres, lazo social. Y otro camino posible: negación y apartamiento de la realidad sustitutiva delirante, y en esta época, realidad sustitutiva virtual. Lacan, además, bueno, como trajo Karen con el discurso capitalista, nos va a sumar para poder reflexionar esto, ¿no? Bueno, sin entrar en los detalles, que ya me ayudó y me colaboró bastante, que ya entró en detalles Karen, pero que nos sirve para tomar ese real de la muerte, ¿no? Que es como el límite por excelencia, y cómo queda tapado o expulsado. El discurso capitalista, que funciona como un discurso sin freno, sin lazo, orientado al consumo ilimitado. En esa lógica, el límite no es bienvenido, la falta tampoco, y la muerte, que justamente viene a marcar la imposibilidad, queda desmentida, sanitizada, ¿no? Como más bien reducida a un hecho técnico. En esto también se suma lo que sería la pérdida de rituales y la soledad ante la muerte, ¿no? Porque esta borradura simbólica tiene consecuencias. Estamos viendo cada vez más velorios abreviados, o diría directamente suprimidos, inexistentes, como que me parece que ya han quedado viejos en esta época esa forma de ritualizar. Aparecen más despedidas virtuales, ¿no? Por mensaje, que incluso no tienen tampoco una forma con mucha consistencia. Por ahí es alguna fotito con algún mensaje de despedida, y acá, paréntesis, digamos,
es muy usual ver que son estos estados que duran 24 horas, con lo cual habla también de lo efímero, ¿no? De la época, de lo poquito que dura esta despedida. Las prácticas religiosas que por ahí fueron reemplazadas más bien por trámites rápidos, ¿no? Duelos que se viven en privado, sin un sostén comunitario, un lazo. Y acá me gustaría asomar como, para enunciarlo por lo menos, después lo trataré un poquito más adelante, cómo el pasaje de las épocas pasaron de muertes más públicas a privadas, y de privadas, diría, a privatizadas también. Bien. No estamos diciendo que los rituales garantizaran una elaboración, ¿no? Pero sí habrían un tiempo, un espacio para inscribir la pérdida, más bien una posibilidad. Funcionaban como un borde, como un marco, ¿no? Y la caída de estos rituales dejan al sujeto más expuesto al real de la muerte, como sin mediaciones simbólicas. Entonces, esto produce duelos más complicados, congelados, ¿no? Desmentidos, que en el mejor de los casos retoman como síntomas. Y digo, en el mejor de los casos, sí agregaría si hay alguien para leer esos síntomas, ¿no? Porque si no, también pasan medio de largo. Y acá también sumo que podríamos pensar el duelo en un mundo de inmediatez, ¿no? Porque el discurso capitalista también incide en la vivencia misma del duelo. Aunque vivimos en un tiempo de productividad, ¿no? De continuidad, de inmediatez, donde estos se imponen más bien como ideales. Entonces, después de una muerte está también el mensaje social, que a veces es bastante explícito y a veces es más sutil, pero como seguir adelante, ¿no? Reactivate, no te detengas, mañana vas a estar mejor, dale para adelante, distraete, ¿no? Esos son como los mensajes que recibe una persona que está en duelo. La verdad es que el duelo necesita una pausa, ¿no? Freud hablaba del trabajo del duelo, como algo que no se puede forzar, que necesita de un proceso, y que él dice que incluso desaconseja que eso se fuerce, ¿no? Que lleva un trabajo. Esto justamente, en esta época, y hablando del discurso capitalista, y se vive como un obstáculo, ¿no? Porque es más bien una falla en la máquina. No hay tiempo para detenerse, ¿no? Entonces empiezan compensaciones más bien de hiperactividad, de consumo, de anestesia emocional, como más bien protocolos de bienestar, que van todos apuntados más a taponar el agujero que abre esa pérdida. Lacan dice que el discurso capitalista pone al sujeto en desabonamiento del inconsciente, alejado de la falta y del deseo. Y eso en el duelo se manifiesta como dificultad para alojar el dolor sin suprimir inmediatamente. En esto también sumo que hay algo pensando en lo laboral, ¿no? Que por ahí la legalidad que nos da la sociedad. Me quedé pensando cuando armaba esto, cómo lo podemos ver reflejado en lo laboral. Para un duelo existen 2 días, ¿no? Sabemos que el duelo en sí no tiene tiempos cronológicos, son tiempos lógicos. Y eso obviamente no entra, ¿no? En la productividad, porque ¿qué le vamos a decir a nuestro empleador? Bueno, mira, se me activó el duelo ahora, así que me voy a tomar este tiempo, y en otro momento necesito otra, no existe, ¿no? Pero en tiempos cronológicos son solo 2 días que tenés para hacer el duelo y seguir adelante, seguir produciendo, seguir trabajando. Sin embargo, para días de matrimonio tenemos 10, para días de estudio otros 10, ¿no? Y ahí nos podemos fijar cómo funciona este asunto, ¿no? Porque los días de estudio apuntan a que te puedas especializar mejor y trabajar mejor, ¿no? Producir más. Los días de matrimonio, que puedas entrar en la legalidad de la sociedad. Ahora, la muerte no tiene mucho productividad que darnos, con lo cual con 2 días estamos más que suficientes. Eso como para pensar en la actualidad qué lugar ocupa la muerte. Yo a este escrito, o lo que pensé, le puse el vacío de la muerte en tiempos de la muerte vacía. Este título no es casual.
es un guiño que dice a un aporte que hace John Alush, que escribe un libro que se llama La erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, y hace un tratamiento fantástico de todo lo que es el duelo, y de todo lo que es el duelo pensado en esta época. Él retorna a Freud y a Lacan, y hace algunas distinciones, ¿no? No le gusta tanto la idea del duelo como trabajo doloroso, sino más bien como un acto erótico, por eso incluye esta palabra. En este sentido, porque toca lo más íntimo del lazo amoroso, ¿no? Alush propone pensar el duelo como el repliegue del amor sobre su propia pérdida. Y advierte que medicalizarlo o estandarizarlo, como muchas veces sucede en el discurso contemporáneo, sería otra forma de negarlo. Entonces, para él, los rituales cumplen la función de hacer lugar a ese erotismo de la separación. Aun cuando la sociedad actual tiende a reducir la muerte a un evento higiénico, sin cuerpo y sin comunidad, su aporte subraya que el duelo no es que se resuelve, sino que se hace, ¿no? Y ese hacer requiere inscripción, palabra, invención. Entonces, en ausencia de rituales sociales, muchas veces el sujeto debe inventar los propios. Me gusta mucho este aporte de Alush porque evoca, sabemos que todos los duelos reactivan duelos anteriores, no es solamente la pérdida del momento, sino que reactiva una pérdida más bien estructural, ¿no? Más bien apuntando a la falta. Entonces, justamente Alush, al ponerle este título de erótico, de acto erótico, vinculan el deseo también en el duelo, ¿no? Vincula el lugar de la falta, de la subjetivación, y cómo se juega el deseo en torno a eso, no distanciándolo de esto que decíamos de la economía libidinal de los primeros trabajos de Freud, como un trabajo que se hace, se lleva adelante, se resuelve, se inviste un nuevo objeto y se continúa, sino como algo más bien en forma de espiral, ¿no? En que se vuelve a pasar una y otra vez por algunos lugares, porque tiene que ver con una falta que alude más bien a lo estructural. Bueno, quisiera incluir también otro autor, más bien como un capricho lo quise incluir, ya era un montón, pero bueno, no lo quería dejar pasar, que es a Philippe Arié, que hace también un tratamiento fantástico. Creo que su obra magna trata de esto, que es Historia de la muerte en Occidente, no sé si lo habrán escuchado seguramente. Él va trazando una evolución cultural de la relación humana con la muerte en las distintas sociedades, en las distintas épocas, ¿no? Desde un evento medieval y familiar y domesticado a la muerte en la modernidad como tabú, ¿no? Como algo prohibido. Entonces va analizando los rituales, las mentalidades de la época. Yo acá puse algunas de las fases que él analiza como para enunciarlas. En principio habla de la muerte domesticada en la Alta Edad Media, donde la muerte era un suceso esperado, público y familiar, ¿no? El moribundo participaba activamente de su propio fin, disponiendo asuntos, despidiéndose, era un evento natural y comunitario. La siguiente fase que marca es la de la muerte propia, que ya sería en la Baja Edad Media, en el Renacimiento, donde surge una conciencia individual y el foco se desplaza hacia la preparación del alma, el juicio individual, aunque la muerte era un acto personal en el hogar familiar. La muerte del otro, en la Edad Moderna, ya estamos hablando del siglo XIX, donde la muerte se convierte en un espectáculo para los vivos, con énfasis en el luto y en los rituales públicos, funerales, cementerios. Me parece muy llamativo cómo lo llama, ¿no? Como un espectáculo para los vivos, donde ya el moribundo queda aislado, queda un poco relegado. Ya no controla el proceso, ya no participa. Y por último, la muerte prohibida, que sería la edad contemporánea, donde la muerte se vuelve tabú, un fracaso médico, un fracaso social, se oculta, se medicaliza, se expulsa de la vida pública y familiar, convirtiéndose como más bien en algo vergonzoso y de lo que se huye. Entonces, en torno a esto, él también marca cómo se transforman los rituales y los símbolos, ¿no? Dice, de lo comunitario a lo individual y hasta médico.
Los rituales pasaron de ser una ceremonia familiar y comunitaria, por ejemplo, la oración junto al lecho, a ser gestionados por profesionales, médicos, funerarias, ¿no? Centrados más en el cuerpo físico, en hospitales. Después, de lo visible a lo invisible, que las representaciones artísticas de la muerte, por ejemplo, dieron paso a la negación. El silencio, la exclusión de los espacios cotidianos, borrando su presencia simbólica en la vida diaria. Eso la verdad es que lo podemos ver, es importante remarcar que él habla de Occidente, ¿no? Porque las culturas por ahí de orientales tienen otras formas, está mucho más integrada la muerte en sus rituales y en lo cotidiano. Pero en Occidente casi que no lo vemos. A lo sumo podremos ver velorios todavía, reuniones afuera, ¿no? De las funerarias, y ahí me parece bien claro cómo está esto de lo invisible, porque más bien eso se toma, diría hasta como un mal augurio, ¿no? Como que si la gente pasa y ve esa reunión, ¿no? Sabe de qué se trata, cruza la calle, no lo quiere ver, ¿no? Como el que sufre es otro, la muerte está ahí, no está acá, ¿no? No me toca a mí ahora, no está integrada en la vida cotidiana como parte de la vida, justamente. Bien, después habla de la función simbólica y dice que los rituales mortuorios funcionan como un termómetro social, reflejando una cosmovisión de cada época, ¿no? Y la relación entre los vivos y su propia finitud, mostrando cómo cada sociedad se relaciona con la idea de su propio final. Bien. Bueno, esto más bien es como un análisis un poco acotado, porque la verdad es que el duelo tiene un montón para hablar y con suerte vamos a poder hacerlo el año que viene en algún otro espacio para ir desarrollando mucho más, porque hay un montón para hablar, es un tema re interesante. Pero más allá de todo el análisis teórico y sociológico también, nos preguntamos qué puede hacer el psicoanálisis entonces. Y no viene a restaurar los rituales que se perdieron, ni a normativizar duelos, o sea, no quiere decir que porque los duelos hoy no tengan esos rituales, entonces nos vamos a encargar de estandarizar formas de duelo. Al contrario, ¿no? La idea es algo completamente contrario al discurso capitalista, por ahí sería un espacio para la palabra, para el tiempo detenido, para el reconocimiento de la falta, ¿no? El analista justamente no propone como sacar adelante al doliente, no, más bien autorizar un recorrido singular, que sea sin apuros, sin protocolos, ¿no? Justamente donde la época exige funcionamiento, el análisis abre un tiempo para la pérdida, ¿no? Donde la época pide rendimiento, el análisis sería el que aloja el no todo, donde la época por ahí pide borrar la muerte, el análisis lo hace existir como un acontecimiento subjetivo. Entonces, no se trata de romantizar el dolor, sino de poder inscribirlo, ¿no? De que el duelo no quede del lado de lo imposible. Justamente como vimos en una época que se vuelve cada vez más invisible, más rápido, más privatizada, donde emergen estos duelos cada vez más problemáticos, la idea sería devolverle a la muerte un lugar de palabra, un borde simbólico, un tiempo propio, ¿no? Una oportunidad de subjetivación para correrla del lugar del trámite. Bueno, eso es más o menos lo que tenía pensado para hablar. La idea es que después igual vayamos charlando y debatiendo un poquito. Así que te devuelvo la palabra, Karen, así continúas vos. Bueno, muchas gracias, Melina. Me encantó lo que trajiste. Nada, contarles que cada una fue hablando acerca de un tema que le interesaba y cómo ir articulando este asunto, pero no hemos compartido lo que íbamos a decir exactamente. Por lo tanto, hermoso lo que trajiste. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Entonces, le vamos a dar la palabra a Ana Paula, en este caso, les cuento un poquito sobre ella. Es psicoanalista, es psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, estudió en la Escuela Freudiana de Buenos Aires,
es miembro del grupo de psicoanálisis Nebrija, fue supervisora del Hospital Durán, tiene experiencia clínica en otros hospitales también, actualmente docente de posgrado de niños, púberes y adolescentes en la institución Fernando Ulloa, y coordinadora de grupos de supervisión y supervisiones individuales también. Así que, bueno, variado el recorrido de Ana. Le damos la palabra, te escuchamos. Bueno, gracias Karen. ¿Se escucha bien? Bueno, me encanta porque voy a tomar algunas cosas que dijo Melina, insisto, trabajamos en relación a cierta idea, pero bueno, no nos compartimos los materiales. Bueno, es un placer estar acá hoy en este conversatorio. Agradezco la compañía y el acompañamiento de Karen y de Melina. Para pensar hoy acerca del lazo social en la actualidad y qué hace el psicoanálisis al respecto. Bueno, además quería decir que estoy agradecida de pertenecer, de ser parte de este espacio, al menos dos, que estamos gestionando junto a Karen y Melina, por la gran idea de Karen, para poder transmitir y trabajar cuestiones ligadas al psicoanálisis, esto que tanto nos convoca, ¿no? Siempre repito la cita de Lacan, los que me vienen escuchando ya lo saben, es indispensable que el analista sea al menos dos, el analista para tener efectos y el analista que estos efectos los teoriza, ¿no? Entonces, intervenimos en la clínica desde la escucha para luego teorizar, reflexionar acerca de esas intervenciones, para poder pensar en el funcionamiento psíquico de un sujeto, ¿no? En relación a todo lo desarrollado por Karen y por Melina, voy a centrarme en cómo esto afecta o interviene en la constitución subjetiva de los niños hoy. El título que pensé es La infancia en la era digital, consecuencias clínicas en la constitución de un sujeto. Para comenzar, quiero proponer un interrogante que siempre me orienta en estas charlas. ¿Qué es un niño hoy? ¿Y para quién? Ahí voy a hacer una cita, como una nota a pie de página, porque me gustaría pensar que no siempre el niño ocupó el lugar que ocupa hoy, ¿no? Entonces, no tuvo el mismo lugar en la cultura y en la estructura familiar. Si bien los datos de la historia están incompletos o no se conoce tanto, voy a tomar justo el mismo autor que tomó Melina, sin saberlo. Hay dos autores que son fundamentales para los que quieran también investigar y acercarse a este material. Philip Aries, que escribe El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, y Louis de Mais, que escribe Historia de la infancia. La infancia es un lugar de cambio social y cultural, un lugar de transmisión de una generación a otra. La idea que se ha tenido de los niños a lo largo de la historia y la idea que tenemos nosotros hoy en día estará presente e influenciará en los tratamientos que dirigimos, en cómo miramos, escuchamos e intervenimos sobre esos niños. Los niños antes de la modernidad eran considerados como un adulto pequeño. Eran parte del engranaje de la sociedad y eran educados para ser adultos. El término y la acepción moderna de niños aparece a partir del siglo XVII. Proviene de la palabra infant, que quiere decir el que no habla. Pero recién en el siglo XX aparecen aportes en relación a las ciencias de la infancia, y cuando empiezan a configurarse estatutos y cuestiones para empezar a mirar al niño, ¿no? Y a poder pensarlo. Philip Aries dice, la historia de la infancia es una pesadilla que hemos empezado a despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más expuestos se ven los niños a la violencia, al maltrato y a los abusos. Louis de Mais dice, había total falta de interés por la vida y la historia de los niños. No se puede decir que Freud descubrió la importancia de las relaciones entre los padres e hijos para el cambio social. San Agustín decía, dadme otras madres y te daré otro mundo. Me encanta.
Pero a partir de Freud aparece algo de la visión de la infancia que adquirió otra dimensión, ¿no? En la Edad Media no existía el concepto de familia como lo conocemos hoy. Los niños pasaron de ser libres por las calles a mezclarse con la gente, recibir azotes, castigos y abusos. El infanticidio entre la antigüedad y el siglo XIV era común. El abandono, cuando algún niño tenía alguna dificultad. La intrusión en el cuerpo del niño, desde fajarlos a los bebés para que no se murieran, hasta hacerle punciones y diferentes cuestiones. Succiones, bueno, digo, no voy a entrar en todas las prácticas que se hacían en la antigüedad, pero es impresionante. Entonces, Lloyd de Maus dice, no era la capacidad de amar lo que le faltaba a los padres de otra época, era la madurez afectiva para ver al niño como una persona distinta de sí mismo. Dejo esto pendiente porque es algo de lo que vamos a poder pensar en esta época, ¿no? Entonces, el mundo y la cultura de los niños han cambiado. ¿Qué se espera del niño hoy? Las expectativas, las exigencias en torno a ellos se han multiplicado. Vemos la carga horaria escolar, las actividades, las responsabilidades, los manejos de tecnología, las decisiones. Todo esto en la actualidad está como exacerbado, diría yo, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué se le pide desde el adulto o desde la sociedad a un niño en los tiempos actuales? A partir de esto pienso, ¿cuál es la función del jugar, la ficción y las representaciones infantiles? ¿Cómo se constituye la imagen corporal y el lenguaje en la era digital? Es necesario aclarar, el niño no es un adulto, ni un adolescente. La infancia es un tiempo en curso. El niño es un sujeto en tiempos de estructuración, donde el otro primordial, ocupa un lugar presente, actual y fundamental. La presencia del otro no es banal, sino de estructura, como dice Alba Fiesler, ¿no? En el consultorio atendemos niños, pero pensamos en tiempos de estructuración del sujeto, donde el juego y la ficción son determinantes. Voy a citar brevemente a Fuckelman, que dice que el jugar hace al niño. El juego es el espejo en el que el sujeto se reconoce como niño. El niño se hace sujeto infantil en el juego. El juego cuenta en tiempo presente la vida del chico. Los personajes que elige dan cuenta de los lugares que ocupa, de sus identificaciones, de las situaciones en las que está atrapado. Muchas veces se juegan saberes, modos de inscripción. Se juega la posibilidad de tramitar padecimientos, de elaborar un trauma. El juego como pantalla, como espacio que protege de la sexualidad y de la muerte en ese como sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un niño juega a través de una pantalla digital? Cuando esa pantalla ocupa un lugar fundamental en la vida de un niño. Hoy, el espacio de crianza y la familia se encuentra atravesado por el ciberespacio. Las pantallas son introducidas en niños cada vez más a más temprana edad, como complemento de las funciones materna y paterna, como entretenimiento, para calmar o consolar al niño, como chupete electrónico, digo yo. Se utilizan para que el niño duerma, para que el niño coma sin problemas, para que no moleste mientras los padres charlan, o mientras están trabajando, para cuando se viaja en auto, para cuando hay reuniones familiares. Pero, ¿de qué se trata ese otro que habita en la pantalla? ¿Qué lugar ocupa la tecnología y el consumo en la constitución de los niños hoy? Voy a tomar dos cuestiones en relación a esto. Por un lado, cómo pensar ese otro que se refleja a través de la pantalla, y por otro lado, cuestiones ligadas a la constitución de la imagen corporal y la construcción del lenguaje. El otro de la pantalla es un otro descarnado, que devuelve una respuesta armada y única, que no se presenta
y que no se presta al malentendido, que no ofrece la posibilidad de armar ficción. No es lo mismo la tecnología y la pantalla para lo que estamos haciendo hoy, para comunicarnos, para conectarnos, para armar vínculo, que para quedar fascinado y en aislamiento de un otro sin alteridad, de una pura imagen, una imagen que fascina, que atrapa, desde el goce estético, un goce consumista que pide más y más, coagulación de goce que no desciende al deseo. Las pantallas que no transmiten ni vehiculizan a un otro deseante. No muestran una mirada deseante, ¿no? Este otro no permite el despliegue de las operaciones fundamentales como metáfora y metonimia, operaciones fundantes del psiquismo. Hoy se observa esto en niños que hablan en neutro, con un lenguaje que no vehiculiza la lengua materna, o niños que no hablan, quedando afectada su constitución subjetiva. Un bebé de 7 u 8 meses ante una pantalla balbucea. No recibe respuesta ni cambio de tono frente a su reacción. La respuesta es siempre la misma. Un niño que come frente a su celular, ¿incorpora ese alimento del otro? Niños que se angustian de manera excesiva cuando se les retira o se les arranca, ¿no?, la pantalla de las manos. En los juegos en red se observa que el goce de la imagen supera a lo verbal y al goce del cuerpo. Esteban Levin dice que la imagen corporal se desterritorializa, que la ficción pierde las coordenadas, sin marco, deshabitándolo. La imagen y el esquema corporal quedan desenmarcados, fuera del cuerpo sin tiempo. El niño queda en estas situaciones sujeto a la inmovilidad de la pantalla y sin legalidad simbólica. Vemos la agresividad de lo imaginario que provoca el exceso de imágenes. Estamos en tiempo de retirada de la metáfora, dice Derrida, y manifiesta, en oposición a esto, me encantó esto, el derecho a la metáfora, el derecho a imaginar otros mundos posibles, a jugar, a fantasear, a decir en imágenes, lo que a veces es difícil decir en palabras. Liliana Casenave plantea, hablar una lengua es testimoniar un vínculo con la familia. Entonces, acá me pregunto, ¿qué lugar ocupan hoy esos otros primordiales para el niño en estos tiempos? Me respondo, como dice Alba Flesler, están desorientados, donde parecería que el que sabe es el niño. En él quedan los límites, los parámetros, las legalidades. Voy a desarrollar un par de viñetitas, ¿no? Una pareja consulta a un analista por una niña de 4 años, porque están agotados. No saben qué hacer, no pueden hacer nada con sus hijos. Ellos comandan la escena. Los padres agotados no pueden intervenir, faltan a la cita. La niña se enoja con la madre. La madre llora y se angustia diciéndole que le da todo y que no sabe qué más hacer. El padre no sabe cómo calmar a esa madre. El otro hijo, más chico, siempre quiere dormir con ellos. Finalmente, compran una cama king size para poder dormir los 4 juntos y solucionado el problema. Época de vacío simbólico, de deslocalización de la función del otro primordial, del otro que frustra, que limita, que pierde goce, que transmite deseo. Un niño de 8 años llega al consultorio, no quiere entrar. Le dice a la madre que entra si después le compra algo al salir, cuando termina la sesión. La madre viene con algo que le compró. Y el niño le dice que le compre el juego con el que jugamos en el consultorio. Un juego de monos que se cuelgan y caen, se cuelgan y caen. Este juego, en el que los monos se cuelgan y caen, remite al Fordá.
juego de alternancia significante, juego donde el objeto cae una y otra vez. La madre dice que es imposible, que esta semana no puede comprárselo porque tienen todos los días ocupados después del colegio. Lunes y miércoles básquet, martes natación, jueves psicóloga, viernes y domingo equitación y sábado partido. El niño no puede perder, no puede jugar. Si juega a la Play, cuando le dicen que se termine, se saca, insulta y pega. Retiene las heces hasta el punto que debe ser internado para ser intervenido con medicación. Se frustra y le pega a sus compañeros. ¿Cómo se pierde cuando todo está lleno, taponado? Los padres dicen que le dan todo, porque no quieren que sufra. No le entran más juguetes en la habitación de la cantidad que tiene. La madre perdió a su madre en la adolescencia y vive con miedo a que le pase algo al niño. No quiere que sufra. El padre vive en su niñez una debacle económica familiar que lo llevó a salir muy tempranamente a trabajar. Esto hace que le sea imposible no comprarle todo lo que le pide el niño. Byung-Chul Han, en su libro Capitalismo y Pulsión de Muerte, dice: el capitalismo se organiza a través de la necesidad y el deseo, que tiene que reflejarse en el consumo y la producción. Las pasiones y las intensidades dejan paso a las necesidades y sensaciones agradables y a las excitaciones sin consecuencias. Todo se reduce a la fórmula de consumo y el disfrute. Las negatividades, como el dolor, son eliminadas en favor a la positividad de las sensaciones de satisfacción de las necesidades. La muerte es la negatividad por excelencia. La presión para producir se elimina. Incluso el amor se amolda al proceso capitalista y se atrofia la sexualidad como necesidad. El otro se degrada al objeto sexual, con el que el sujeto satisface sus necesidades. El otro, al que se ha privado de alteridad, ya solo puede consumir. Respecto a este niño, los padres consultan a un neurólogo que les ofrece una evaluación para el diagnóstico. Estamos en tiempo de proliferación de diagnósticos infantiles. Todo es etiquetable, diagnosticable y determinable. Trastornos de atención, de hiperactividad, trastornos del espectro autista, o como les gusta llamar, TDAH, TDA o TEA. El mercado de los diagnósticos se masifica, unifica y globaliza a los sujetos. Nombres que determinan a un niño y su familia. Byung-Chul Han, en su libro La expulsión de lo distinto, refiere: los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, van desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas las que está quejado el cuerpo social. Lo que enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y consumo. No es la represión ni la negación, sino la permisividad y afirmación. El signo patológico en los tiempos actuales no es la represión, es la depresión. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior del sujeto. El sujeto, que viéndose forzado a aportar rendimientos, se vuelve depresivo en cierta forma. Se muere a palos o se asfixia a sí mismo. La violencia del otro no es lo único que resulta destructivo. La expulsión de lo distinto pone en marcha un proceso destructivo totalmente diferente, la autodestrucción. ¿Qué produce? ¿Qué efectos produce esto en la estructuración subjetiva de un niño? ¿Cómo se han metamorfoseado los malestares infantiles hoy en día? Vuelvo a Esteban Levin, que dice: los que trabajamos con niños nos encontramos alarmados por el escaso espesor y volumen del lenguaje. Dice: la reducción, la codificación, la síntesis y la pérdida del sentido que adquiere para ellos enuncia una progresiva degradación del mismo.
el lenguaje visual se equiparará drásticamente con el lingüístico. Y en esta disputa vence el primero en detrimento de la riqueza verbal, corporal, gestual y escrita del segundo. La cultura contemporánea no destruye lo infantil, por el contrario, lo aplana, lo aplaca, lo apelmaza, en una realidad agotada en sus orígenes, partidaria de la comunicación como medio, de la imagen como causa y la velocidad eléctrica como efecto. El proceso actual muchas veces desconoce lo singular y globaliza la niñez. Para finalizar, quiero decir que el psicoanálisis es subversivo. Intenta trastocar, derrocar el orden establecido. Del origen latín, subversum, del verbo subvertere, significa dar vuelta desde abajo. Este dar vuelta, revertir el orden, apunta al sujeto en su singularidad, a escuchar al niño, a jugar su juego, al cómo sí tan importante en la infancia, a abrir la puerta para ir a jugar. Me gustaría cerrar con las palabras de una gran escritora, poetisa, cantautora y compositora argentina, María Elena Walsh. En este espacio pensando en la reivindicación de la infancia. Elegí la letra de la canción de la Marcha de Osías, la voy a leer, no la voy a cantar porque canto muy mal, así que la voy a leer. Dice, Osías, el osito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero, para cuando esté solito, un poco de conversación. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no de las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol. Y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. Quiero un cielo bien celeste aunque me cueste. De verdad, no un cielo de postal. Para irme por el este y al oeste en una cápsula espacial. Esta oda a la inocencia y a la imaginación infantil es una crítica a la sociedad consumista. Osías pide en un bazar, en lugar de objetos materiales, tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor, y pide un poco de conversación para cuando esté solo. Además, cuentos que no anden a botón. Todos elementos intangibles de la imaginación y la naturaleza, reflejando así un llamado a valorar lo esencial y la infancia frente a lo material. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ana. Espectacular. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por el respeto, por escuchar, por estar acá también a la espera del momento en el que podamos conversar. Yo pensaba continuar con una pequeña conclusión respecto del tema que habíamos comenzado en relación a todo esto que desarrollaron las chicas, pero ciertamente me parece que por cuestiones técnicas y demás nos hemos pasado mucho de tiempo y quisiera darle lugar a la conversación. Después, en todo caso, si un cierre, por ahí retomo algunas cositas, pero prefiero darles lugar a ustedes a que puedan tomar la palabra. Nos gustaría escuchar qué tienen para decir, escuchar sus voces, sus preguntas, comentarios, bueno, que levanten los micrófonos, por supuesto, de manera ordenada y que vayamos hablando. Así que, bueno. Conversando un poco de todo esto. Me llama la atención ciertas similitudes con Melina, bueno, y con cuestiones que planteabas vos, Karen, sin haberlo pautado, cómo se fueron dando muchas coincidencias.
Bueno, Bueno, abrimos o las transferencias. Bueno, los escuchamos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta a ustedes. Sí, ahí Angie Rodríguez. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Angie. Bueno, me encantó la conversación, me parece que hay algo que atraviesa esta conversación que es lo que Lacan tanto habla, que es el tiempo, ¿no? El tiempo para pensar la vuelo, el tiempo para jugar, el tiempo para escuchar, y a veces en este mundo capitalista y como decían, enloquecido, ¿no? Por la falta de tiempo siempre para todo. No se trata de tener un tiempo en lo largo o en lo extenso, sino un tiempo de calidad. Porque a veces uno no puede estar todo el tiempo con un hijo, porque necesita trabajar y necesita otras cuestiones también. Pero a veces es importante tener en cuenta un tiempo de calidad para poder brindar a esa criatura, o mismo en el caso del duelo pienso también, ¿no? Poder trabajar con esa situación y poder darle tiempo para trabajar eso y que se vaya, digamos, elaborando toda esa cuestión para que no quede daños innecesarios, ¿no? Sobre todo en los niños que hoy por hoy no son escuchados, o sea, lo que se trata es de, bueno, quédate quieto, bueno, haz esto, bueno, déjame que estoy haciendo tal cosa, y me parece que es alienante, es algo que nos está jugando muy feo para el futuro, ¿no? Porque, bueno, nosotros, bueno, yo soy más grande, pero generación donde se jugaba, por eso me reía con lo de María Elena, porque para mí María Elena es como, no sé, es lo máximo. Tiene cosas impresionantes, ¿no? Entonces, pero bueno, en la actualidad, con esta cuestión de la infancia respetada, o la crianza respetada, algo de eso, respetuosa, no sé cómo que le dicen, hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Porque se trastoca la idea de respeto al otro. O sea, respeto significa dejar que haga lo que quiera, no, respeto significa respetar justamente, tener en cuenta que es un sujeto con una singularidad y un lugar que necesita su espacio, que necesita encontrar ese lugar. Así que bueno, nada, agradecerles infinitamente la charla porque me encantó y me sirve mucho para pensar. Yo terminé hace poquito, di la última materia en la facu, y ahora voy a trabajar con la tesis, y justamente no desde la niñez, sí desde la adolescencia, pero me parece interesante trabajar el tema de la subjetividad en la adolescencia, ¿no? Y sobre todo en los adolescentes que tienen infractores a la ley, digamos. Cómo es, digamos, es fundamental trabajar esa parte del sujeto que está en un lugar y que, justamente como dice un autor que ahora no me acuerdo el nombre, pero dice, el niño no nace chorro, ¿no? El niño nace en esta sociedad que no lo escucha, que no lo entiende, y entonces no se puede meter preso al niño cuando es de la propia sociedad de donde sale, digamos, ¿no? Somos nosotros los responsables de que pasen estas cosas. Entonces tenemos que hacer una autocrítica y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? Bueno, de esto me fui un poco de tema, pero quería, nada, agradecerles mucho el espacio y bueno, y seguir en contacto. Es la primera vez que participo, así que me encantó. Bueno, muchas gracias. Angie. Bienvenida. Me Muchas parece importante esto que decís. Habíamos pensado también, no nos daba el tiempo pensar cuestiones de la adolescencia porque tiene mucho en relación a la época actual. De hecho, pensábamos si hacíamos un conversatorio 2 para incluir también la adolescencia. Está previsto, les vamos a avisar. Está previsto, porque tiene muchas cuestiones, dije, bueno, esta vez me pongo a escribir de los niños, pero hay muchas cuestiones también relacionadas con esto, la época actual, el discurso capitalista y el consumismo. Así que bueno, gracias, Angie. Gracias. Yo voy a ir dándole la palabra según las manitos que han levantado en relación a lo que me aparece acá en fila. Por lo que veo, parece que continúa Sonia Campana. Hola, buenos días. Gracias por darme la palabra. Bueno, agradecida con todo lo compartido por las tres, por las cuatro. Me parece como que el hilo conductor de todo esto es justamente la posición del psicoanálisis y del analista, ¿no? Que da lugar
a que algo de esa tramitación simbólica en un sujeto, niño, adulto, en relación a la muerte, en relación a los procesos constitutivos, se pueda desarrollar allí, en ese encuentro entre el analista y un paciente, ¿no? De acuerdo a la edad que tenga, incluso al adolescente, ¿no? Así que bueno, tomaba un poco lo de Ana Paula, con quien comparto mi clínica y que, bueno, agradezco la invitación de poder participar hoy en este conversatorio, porque justamente no es algo que nos interrogamos muchas veces y que comparto mis interrogantes de la clínica diaria con Ana, que justamente, ¿no?, estos tiempos que uno tiene que hacer jugar en esa tramitación del dolor, del sufrimiento, de los síntomas que quedan como congelando procesos psíquicos de un niño, y entonces justamente un analista tiene que dar ese espacio para favorecer esa palabra, esa simbolización, esa tramitación del sufrimiento y del dolor. Creo que eso es lo que de alguna manera unifica las tres ponencias, que el discurso del psicoanálisis es un discurso que es subversivo, ¿no?, que apunta a un sujeto, a la constitución de un sujeto, y que los tiempos son tiempos lógicos. Entonces, más allá de que sea un niño, uno no puede considerar a un niño sin el efecto del lenguaje, sin el atravesamiento de esos tiempos lógicos y de esos otros que hablan por él, ¿no?, que son los padres. Entonces, bueno, todo esto me hacía acordar mucho y en esto por ahí quería aportar, ¿no?, al libro de Lyotard, Lecturas de Infancia, donde él dice, ¿no?, que la infancia es que entiende de ese como sí. Me parece que la posibilidad de establecer el como sí, ¿no?, como una posibilidad inventiva de otra escena, de esa tramitación lúdica de aquello que nos pasa, no tiene tiempos, ¿no? Y también me hacía acordar al libro de Agamben, Historia e Infancia, donde él atraviesa esta historia y esta infancia a través del lenguaje y se pregunta, ¿no?, ¿cuál es cuál?, ¿no?, si es el lenguaje o la infancia o la historia, y entremezcla esos tres conceptos de una manera que nos hace, digamos, ser un orientador clínico todo el tiempo que trabajamos con pacientes, ¿no? Como la historia, el lenguaje, los tiempos subjetivos se entremezclan y hacen a la constitución de esa subjetividad. Así que bueno, ese es mi aporte y mi agradecimiento fundamentalmente a todo lo recibido. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Sonia. ¿Sabés qué te quería preguntar? Si tenés por ahí posibilidades de dejarnos en el chat estos textos. Los libros. Así sí, lo podemos compartir. Ahora se los comparto. Dale. Y también quiero también, ya que tengo justamente la palabra, quiero pedir el libro de Philips Aries, cómo era el título, que no alcancé a escribirlo porque iba tomando apuntes rápidamente. No se preocupen. Sonia, yo voy a comentar. Bueno. Los textos que preparamos con Melina y Ana Paula, después se los vamos a enviar por mail, así que quédense tranquilos. Nos encargamos, chicas, de hacer eso. Dale. Bueno, ya ahora lo escribo. Muchas gracias. Con Melina tomamos las dos a Philips Aries, ella en relación a la historia de la muerte y yo en relación a la historia de la infancia. No fue acordado. Sonia, ¿sabes qué pensaba? Le digo todo esto que decía Sonia, me hacía pensar en la posibilidad del analista del tiempo de espera. Y esto que decía Angie, del tiempo. ¿Cómo esperar? ¿Cómo poder ubicar en esto el psicoanálisis subversivo, de dar vuelta a algo del orden? Tomándose el tiempo, a veces nos apuran, que si derivación, que si, ¿qué pasa con esto? Que si, ¿qué hay que hacer rápido? Como decía Melina, en esto de la erótica del duelo, como poder dar lugar a los tiempos. Si vos sabés que últimamente estoy trabajando con muchos niños que se le han muerto sus padres, y la verdad que uno lo ve en la clínica como una cuestión por ahí tan básica, ¿no?, de poder empezar a dibujar, a hablar sobre la muerte de ese progenitor.
Y es algo que los padres temen mucho ponerlo en palabras. Entonces, niños que no van a los rituales de, por ejemplo, el cementerio, que no llevan flores, que es como que el silenciamiento y la rapidez que decía la anterior... Melina. Ella, ¿no? Con esta inmediatez de que, bueno, que ya va a pasar, que no importa, que todo, ¿no? Y entonces el niño en el consultorio habla, hacemos avioncitos, los tiramos por la terraza, y eso es la tramitación de él hacia el cielo, ¿no? Y se conjuga con las teorías sexuales infantiles de ese niño, de, bueno, pensar la vida, la muerte, y todos estos enigmas de la infancia, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchas gracias. Yo pensaba un poco en relación a esto que planteaba Sonia, ligando las dos ponencias, ¿no? La de Melina y la de Ana, en el tema de que, bueno, muchas veces nos encontramos con esos duelos congelados o coagulados que planteaba Melina en niños, y muchas veces en algún momento del discurso de un paciente adulto aparece algo de aquel tiempo de la infancia que no fue tramitado por los padres, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente ahora una paciente adulta que en algún momento del tratamiento surge la posibilidad de elaborar alguna posibilidad de duelo para la muerte de una hermana que había fallecido antes de que ella nazca, por ejemplo, ¿no? Una paciente que en la primera entrevista dice, soy hija única, pero antes mi madre perdió una hija que falleció antes de que yo nazca, ¿no? Y además pregunta acerca de la madre, ¿no? En realidad el padre también había perdido a esa hija, no solamente la madre, pero ella dice la madre, ¿no? Bueno, qué lugar hay entonces también para ubicar algo de padre, ¿no? En este caso. Bien, muy interesante pensarlo así, en todas las líneas, ¿no? Gracias. Gracias a todas. Gracias, bueno, Sonia. le voy a dar la palabra a Lorena Santos, a ver si podemos escuchar también algo que tenga ella para... Hola, buen día. Bueno, muchas Bien. gracias. Primero agradecer, bueno, conozco a Ana Paula y como volver a escucharla y escucharla. Alcancé, bueno, entré un poquito más tarde y escuché a Melina, pero excelente y bueno, agradecida por el tiempo aquí y el tiempo previo de la preparación porque hay todo un trabajo que se nota, así que eso se agradece y se valora un montón. Con respecto a lo que trabajó Melina, me quedé pensando esto de la muerte y se me venía a la cabeza la canción de Luciérnagas de Emilio J, cómo esto del arte, o sea, de la música o distintos lugares, permiten o habilitan a hablar de la muerte. Hay frases que yo he visto que hay personas que por ahí han perdido a alguien y han escrito frases de Milo con esta canción. La verdad que a mí es una canción que me ha generado, me ha movilizado un montón. Entonces pienso cómo el arte viene tal vez a permitir hablar de la muerte y de cuestiones. Pone ahí a hablar, que justo Silvio Rodríguez hace esa canción con Milo J, o sea, decir, ¿por qué lo elige? Hay algo que pasó ahí, así que bueno, eso me parecía importante pensar el arte y cómo juega en esto. Y otra cosa que dijo Ana Paula, el tema de ser subversivo. Es como que estuve en una escuela trabajando este año y siento que un poco uno es así, esta cuestión subversiva, que en la escuela te piden, no, pero dame el diagnóstico, ¿qué tiene? Derívalo a neurólogo. Y vos te sentaste a hablar con el pibe, lo escuchaste, cerraste la computadora, cerraste el libro de actas, porque siempre hay una cuestión de hacer el acta y todo, y lo escuchaste y lo miraste y empezó a contarte cosas que tal vez antes no, y hay una historia de familia que vos decís, bueno, mirá, hay una historia importante. Y algunos lo lograron entender, pero en las escuelas cuesta este lugar subversivo, por así decirlo, de tiempo de espera, pero creo que esto reafirma este lugar de lo subversivo, creo, de que creo que no estoy mal. No. Para nada. Lorena, te quiero agradecer por el comentario, te quiero agradecer por levantar la voz y decir lo que pensás, pero al margen de eso, por el comentario, porque yo me quedé pensando que, no sé si ustedes han podido ver en uno de los flyers que publicitamos para invitación a este conversatorio, que hubo uno que es doble, que tiene como dos
imágenes. Una es la principal de la presentación y el segundo son los disparadores que cada una de nosotras pensaba presentar. El tema que me interesaba presentar a mí, que es más de índole teórico, que la idea es poder decir algo de eso antes de concluir, pero no es necesario si no se da, quizás lo podamos pensar para otro momento, pero sí me interesa tomar un comentario respecto de eso, porque hubo un error en el texto, ¿no? Me parece interesante pensarlo así como equívoco, ¿no? Porque lo que yo propuse como subtítulo, digamos, era algo así como no todo es posible, al menos uno que no, pensando en relación a la posibilidad de pensar alguna excepción posible en esta época en la que todo es posible, ¿no? Y para poder ubicar ahí algo del lugar del analista como aquel que propicia quizás, digamos, la ansia, la posibilidad de hacer operativa la falta, ¿no? Algo de la castración que en esta era es rechazada, etc. Y por un error digital, porque como habrán visto desde el comienzo, me cuesta bastante el asunto, quedó abajo una frasecita que dice algo de texto. Yo no lo escribí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué decía? Algo de texto, dice. Yo no lo escribí, estaba digamos que estaba en la plantilla de Canva con la cual hice yo, así con mi ignorancia digital, el flyer, dice algo de texto. Y dije, ay, pero me equivoqué, qué feo que quede. Después dije, bueno, tan mal no queda. Porque en realidad pensaba, bueno, algo de texto es preciso que podamos empezar a tejer, que podamos empezar a armar en relación a justamente la sintomatología de la época, porque si no, ¿sobre qué discurso vamos a operar? La falta. ¿Sobre qué discurso vamos a cortar acá para pegar allá, para preguntar acá, ¿no? Para ubicar diferentes tiempos? Entonces, algo de texto es necesario que se arme, ¿no? Ahí donde viene un sujeto que no tiene ningún texto, ¿no? Que viene y que hable, que dice cosas como estas significantes, uno pareciera sueltos, digamos, de alguna manera, o muy empobrecidos respecto de la posibilidad de alguna articulación significante. Entonces, en ese sentido me pareció interesante el tema de pensar, como decía Lorena recién, el tema de ese tiempo de espera para que algo pueda suceder, ¿no? Y en base a eso poder ir operando acerca de la diferencia. Eso quería agregar. Y darle la palabra a María Virginia, creo, Andino, que estaba también en el. Bueno, hola a todas. Sí. Antes de Virginia, perdón, quería hacer un comentario chiquitito. Lorena, Sí. me encantó el planteo y pensaba en esto del arte también subversivo. A mí siempre me interesa pensar la relación entre el arte y el psicoanálisis. Los músicos, los pintores, los escritores, nos regalan tanto a nosotros también, desde las novelas, las canciones como la de María Elena, ¿no? Como me parece que está bueno nutrirnos de estas cuestiones también para Y enriquecernos. el teatro. El arte arte claro, digo, el arte en general, digo, es una expresión que nos permite simbolizaciones. Siempre, yo me acuerdo hace muchos años escribí un trabajo en relación a la posición del fantasma anal con una obra de teatro de Mauricio Cartún que se llama Terrenal. Tenía el texto, entonces siempre, bueno, me encanta a mí ir y venir, y esto me parece que está bueno porque voy a decir así, nos airea, nos enriquece, nos permite como ir y venir entre la clínica y otras cuestiones. Bueno, nada, eso, perdón, Karen y perdón Virginia. Ahí Ya que aprovecho, ya que... Dale, Meli. Sí, más allá de que el arte es una tramitación simbólica, así que nos mueve un poquitito más para lo simbólico, menos de lo imaginario por ahí, pero a mí se me había ocurrido también que una de las pocas cosas que por ahí están más permitidas en torno a la muerte son la muerte de los famosos, ¿no? En esto del arte, y que sirven como excusa también, ¿no? Como para tramitar duelos que no están pasando, que pasan en privado, ¿no? Cómo conmueve la muerte de algún famoso reconocido, que conmueve hasta por demás, ¿viste? Como que vos lo ves y hay una afectación muy grande con eso,
Y ahí uno piensa que es cómo sirve de excusa, ¿no? Para tramitar otras cosas, porque eso sí está permitido socialmente. Ahí Está sí buenísimo. podemos llorar, podemos, ¿no? Ahora, llorar y deprimirse por algo propio ya está medio mal visto. Entonces, creo que es lo que aparece por ahí, ¿no? En los medios y demás, tanta gente comentando, tanta gente, y ahí uno piensa, bueno, a través de este personaje, ¿cuántos duelos, ¿no? habrá detrás de eso? Nada, Ay, sumar. tal cual. Pensaba en los murales de Maradona, en todo eso que ha circulado. Así, bueno, es muy interesante. ¿Qué se tramitará a través de eso? ¿Qué otros duelos? Ujú. Sí. Y me gusta esto que decías, Meli, perdón, yo me copé y la dejo Virginia. Esto del duelo en relación a hacer jugar ese erotismo de la relación. Ujú. No nos olvidemos que hay algo también, voy a decir esto, de lo creativo del duelo, de la posibilidad del duelo, de la posibilidad de escribir una pérdida y hacer otra cosa con esa pérdida. Sí, ¿No? recrear la falta, ¿no? Por eso decía, la falta, no, el espiral que viene una y otra vez a recrear eso. Tal cual, me parece que esto, y me llevaste, bueno, como todo, Sonia, los textos recomendados es como que ya me los voy anotando para ir a ellos. Bueno, ahora sí, le Genial. damos la palabra a Virginia. Virginia. Perdón, Virginia. Bueno, gracias. En principio agradecer la invitación. Estoy invitada por Ana. Yo, bueno, superviso con ella en un grupo. Mi clínica es fundamentalmente con niños y adolescentes. Y un poco en realidad repetir, porque es esto, ¿no? El tema de lo subversivo del psicoanálisis, el tiempo, un tiempo diferente, ¿no? El dispositivo, digamos, del consultorio permite la entrada a un tiempo con tiempos lógicos y el tema del arte, ¿no? Yo muchas veces trabajo a partir de libros, por un recorrido que he tenido en lo personal de trabajo con libros infantiles y juveniles, que tienen diferentes características. He trabajado justamente con una niña que perdió a su papá hace poquito, con un libro, y con otro niño también con mucha angustia a partir de la posibilidad de la muerte de los seres queridos, esto que se pone en juego. Bueno, este libro se llama La balada del rey y la muerte, ¿no? Después lo puedo pasar, es un libro álbum. Y que me hizo todo acordar también a un libro que se llama Momo, de Michael Ende, es el autor de La historia sin fin, más conocido por la peli. Y bueno, quería compartir esto, porque me parece que desde mi lugar puede aportar algo. Bueno, se trata de una niña que se llama Momo. Es una niña especial que sabe escuchar y que se enfrenta a los hombres grises, seres que roban el tiempo de las personas a convencerlas de que lo ahorren para luego consumirlo, volviendo la vida gris y sin alegría. Momo lucha para devolver el tiempo y la vida plena a los habitantes de la ciudad. Bueno, es una fábula, digamos, que critica a la sociedad moderna, el consumismo y la pérdida de valores como, bueno, la amistad, la imaginación y el disfrute del tiempo, del presente. Bueno, y defendiendo la importancia de vivir el tiempo de forma significativa. Me pareció que, bueno, un poco sintetiza todo esto que... Muy bueno. Gracias Virginia, me encantó, ya me anoté todo. Gracias, muchas gracias. Sabés que me hizo acordar lo que comentás, Virginia, a un caso que atiendo yo, de una niña que ahora su papá falleció, pero la atiendo hace más de 2 años y pico, y en aquel momento el padre estaba en estado de coma profundo a causa del COVID durante la pandemia, y estuvo varios años en esa circunstancia, y recién ahora falleció su papá. Y bueno, es un tema bastante complicado porque, bueno, no
no se recuperaba ni tampoco se moría este hombre, entonces una nena muy chiquita de 7 años, era bastante complicado, más bien fue un acompañamiento en esa situación hasta que, a partir de que el padre falleció, pudo haber ahí algunas modificaciones respecto de esto y de poder entrar un poco en la posibilidad del juego. No jugaba esta nena, estaba todo el tiempo en juego. Así que bueno, bien interesante, y también me resulta interesante el texto, así que después si lo pasás, bien viene. Es importante Gracias. esto que decís, Karen, porque en los niños depende de si otro adulto, cómo ese otro adulto tramita, relata, inicia la posibilidad de duelos, que el niño va a poder jugar y simbolizar eso. Por eso decía, y ahí se une con lo que decía Melina de la dificultad de los duelos, pero digo, por eso decía que el otro primordial, estas funciones materna y paterna, no son casuales, son de estructura, son fundamentales. Entonces, por eso a veces me pasa en las supervisiones, ay, tengo que entrevistar a los padres, no quiero, o qué embole trabajar con los padres de estas cuestiones. Es lo que también nos posibilita el relanzar el juego de los niños, ¿no? Bueno, nada, eso, relacionando ambos temas. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Lorena, ¿querías decir algo más o quedó la manito levantada? Quedó la manito. Okay. Bueno. Perdón, no, está bien. Bien, bueno. Creo que no hay otras manos levantadas. Yo simplemente no voy a decir todo lo que quería decir al respecto, porque bueno, como decía recién, no nos dan los tiempos, me parece que además ya es suficiente por hoy. Tenemos igual, como les decíamos hace un rato, la posibilidad de tener algún otro encuentro quizás para el mes que viene, para comenzar el año, o para acercarnos un poquito a las actividades de marzo. Pero sí me parece quizás importante ubicar algo que nosotros tenemos por ahí en el sitio web, como esa frase de Lacan, dentro de toda la descripción acerca de nosotros, del espacio, esa que Lacan plantea en Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis en 1953, ¿sí? En esta mediados del siglo XX, donde ubicamos este trastoque bisagra, ¿no? Respecto de los cambios socioculturales. Dice Lacan, mejor que renuncie quien no puede unir a su horizonte, a la subjetividad de su época, ¿no? Esto es lo que él plantea, y agrega un poquito después que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Parece que ahí hay algo que Lacan ubica más bien como para que empecemos a preguntarnos cómo podemos intervenir, ¿no? ¿Cómo es posible que intervengamos si no logramos interpretar la época en la que nos toca hacerlo, o si no localizamos la posibilidad de ubicar ahí alguna diferencia, ¿no? Y en este sentido, como para resumir un poco esto que tenía pensado para concluir, se me ocurre que esta cuestión del psicoanálisis, ya desde su invención freudiana, como respuesta a la declinación del nombre del padre, propone una mutación del discurso del amo clásico, que es también una salida del discurso capitalista. Ustedes ya saben, una invención singular, decían recién, producto de un encuentro amoroso, la transferencia analítica. Creo que con eso podríamos ir cerrando, ¿no? Porque digo, me parece que esto es lo que nos convoca, por eso estamos acá, ¿no? Sí, sí, tal cual. El deseo del analista. Bien. Bueno, si alguien tiene algo más para decir, si no, vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Ahí estar prestando ahí la escucha y pudiendo hacer intervenciones. Gracias, muy agradecida. Bueno, estaremos en contacto. Saludos para todos. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todas y felicidades para todas.
Adiós. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Bueno.